están acompañando Mónica Escalante Rivera, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNIFE, y Consuelo Cosío Morales, coordinadora también de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación. ¿Cómo le va a ambas? Muchas gracias. Muy buenos días. Nos acercamos al micrófono, por favor, para poder escucharlas. A ver. Sí. Ok. Perfecto, Gracias, listo. gracias por la invitación. Muy bien. Empecemos entonces. Mónica, correcto, ¿no? Y tenemos a Consuelo. Muy bien. Trataba de enmarcar más o menos este aspecto. ¿De qué manera lo podemos vincular al tema de la educación desde los primeros años para luego ya ir proyectándonos a lo que es la formación profesional a nivel universitario? Sí, muy bien. Nosotras trabajamos en la UNIFE y formamos maestras. Y efectivamente el interés del plan de estudios que nosotros tenemos previsto, el proyecto curricular que tenemos previsto, es desarrollar habilidades investigativas. La educación básica también debe participar de este proceso. Nosotros hablamos de que la educación lo que procura es preparar a los ciudadanos, a los futuros ciudadanos para la vida. Esto implica que sea capaz de resolver problemas. Y la resolución de problemas implica primero hacer un diagnóstico, una investigación de las fuentes del problema en general. Entonces, en las metodologías que se están utilizando en la educación básica regular, se está trabajando con un método basado en problema, de acuerdo en metodologías activas que justamente procuran partir de un problema que lleve a justamente el desarrollo de las habilidades investigativas desde la observación del fenómeno, la búsqueda de fuentes de información y la generación de hipótesis para poder solucionar los problemas. Entonces, la investigación no es exclusiva de la educación superior, nace incluso desde la educación inicial, porque el ser humano tiene algo que llamamos la necesidad epistémica. El niño quiere saber qué pasa si doy un paso, qué pasa si toco, si observo, si agarro, si juego. Quiere saber. O sea, el ser humano tiene dentro de su propia genética la necesidad de saber y conocer. Entonces, digamos, el método científico es inherente al propio ser humano sin que lo sepa conscientemente. Porque observa, ¿no? Hipotetiza, quiere experimentar. Experimenta y verifica si su hipótesis, ¿no?, es correcta o no. Y eso está implícito en los seres humanos en general y se puede trabajar desde muy pequeño, obviamente desde problemas muy pequeñitos o situaciones muy particulares en el nivel inicial. Luego tenemos la primaria con las diferentes áreas curriculares. Incluso desde saber qué significa una palabra surge la curiosidad. El niño cuando escucha una palabra y ve que los adultos se miran, entonces dice, ¿qué significa? Empieza a hipotetizar, ¿es bueno, es malo? Quiero saber qué es, busco en Wikipedia, busco en el diccionario. Entonces hay una necesidad. Entonces la idea es generar esa curiosidad desde el aula para efectivamente él pueda desarrollar las habilidades. En realidad la investigación formativa, si bien es cierto, queremos ser investigadores, formar investigadores, pero básicamente su función es desarrollar esas habilidades investigativas para que él decida en qué momento, en qué circunstancia usarlas para resolver los problemas de su cotidianidad o de su profesión, en el caso que... Ahora, estamos viendo esto más desde las instituciones del Estado, más en las particulares. ¿Cómo aprecia el tema, por ejemplo? El tema de la investigación en realidad es una preocupación que viene trabajándose en el campo de la educación desde hace ya bastante tiempo y que se debe ir manteniendo y cultivando a lo largo del proceso formativo. Y la escuela no está ajena a ello, ¿no? Incluso las propuestas curriculares de muchas instituciones a nivel particular y nuestra propuesta curricular a nivel del Ministerio de Educación abordan la investigación como un componente transversal al currículum. Los niños y adolescentes tienen esta posibilidad de observar el mundo, de captar la realidad, de aprender la realidad, no solamente a través de los sentidos y la percepción, sino también a través del pensamiento crítico, del pensamiento creativo. Importante es que la escuela recobre este posicionamiento y los maestros fortalezcamos competencias. Porque hemos estado durante mucho tiempo mal acostumbrados a lo que es esta tendencia memorística nada más, ¿no? Del aprendizaje temporal y que no se mantenga, por cierto, durante un largo periodo para hacer parte de la formación de los propios estudiantes, ¿no? Esa ruptura es la que se ha conseguido. Claro, y ahí hay dos componentes importantes. Uno, fortalecer competencias, fortalecer capacidades en los docentes para entrar en esta lógica de una pedagogía centrada en los procesos de investigación y por otro lado generar una cultura investigativa, ¿no? Y allí la universidad cumple un rol importante desde la formación de aquellos que van a ser futuros maestros. El desarrollo tecnológico tiene mucho que ver en todo esto. Claro, también. Está vinculado y necesitamos estas herramientas para poder continuar desarrollando, ¿no? Como bien se mencionaba, antes había un tema como que el conocimiento que llevaba la escuela a la universidad era un conocimiento acabado. No, es un conocimiento que está en proceso de construcción
y el estudiante debe entender que él también es parte de ese proceso de construcción. Entonces hablamos de formar ciudadanos, formar docentes para la transformación, pero debemos darle ese poder, empoderarlos desde la universidad. ¿No? A veces nosotros tenemos a estudiantes que en sexto ciclo, en cuarto ciclo ya han hecho publicaciones en revistas, y qué lindo es escucharlas decir, me estoy formando como maestra, pero también me estoy formando como investigadora. Entonces ese tipo de mensajes que escuchamos obviamente refuerza el trabajo que estamos haciendo, y te das cuenta que el estudiante, la futura maestra, no solamente se identifica con ese ser docente que es importante, sino también con el hecho de que investigar implica transformar en los procesos de conocimiento. Esto obliga necesariamente a tener que ser dinámicos permanentemente, ¿no? Hacer una evaluación constante de los propios estudiantes y generar en ellos, más que adquisición de conocimientos teóricos, plasmarlos en la práctica. Obviamente tiene que haber ese acompañamiento, ¿no? Claro, dentro del propio proceso. Pero así como lo dicen los pequeños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo, no? Sí. ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y las Entonces, maestras se hacen ¿por qué? también esas preguntas. Las maestras también se preguntan, ¿por qué mi niño está aprendiendo? ¿Cómo está aprendiendo? ¿Qué podría hacer para que aprenda mejor? Las maestras también se hacen esas preguntas. Por lo que es importante generar un modelo de intervención dentro de la formación inicial docente que permita que la investigación no solamente se vea como un curso, como una asignatura que las va a llevar a mediano plazo o a largo plazo a sustentar un trabajo de investigación, sino que se vea a la investigación, se palpe la investigación como un componente transversal al currículo. Y ahí nuestra universidad, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, tiene una propuesta curricular interesante, y no solamente interesante, sino real, ¿no? Sobre la cual estamos trabajando, que es precisamente hablar de la investigación formativa, ¿no? Y aquí nuestra decana es la especialista fundamental de esta propuesta. La idea ha sido justamente incluir ello desde el primer ciclo. Entonces tenemos una línea transversal declarada, donde existen ciertos cursos ya identificados que tienen que trabajar ciertos productos. Tendrán que enseñar didáctica, métodos de estudio, literatura o la asignatura que haya sido correspondida, pero además tienen que tener muy claro cuáles son las habilidades que corresponden. Entonces, desde trabajos muy sencillos que no impliquen presión en cuanto que un deber ser, sino un acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, en métodos de estudio hay un proceso de acompañamiento, de construcción, de construir sus fichas, de recoger la información, de leer la redacción, incluso de aprender a usar herramientas, como bien mencionaba hace un momento, la tecnología. Turning es una herramienta muy importante que no tiene una función de coacción o de sanción, sino por el contrario. Ellas lo usan, ellas mismas pasan su documento por Turnitin, ellas mismas identifican, ¿no? Dónde está la coincidencia, que debemos parafrasear, reflexionar, como les digo, dialogar con los autores. Entonces empieza en el primer ciclo, y en cada ciclo hay un producto particular de eje transversal que se trabaja al interior de las asignaturas hasta el 10º ciclo, que cerramos con el proyecto de investigación ya para la tesis. Pero ha habido un camino consciente, dedicado, declarado, ¿no? De cuáles son las habilidades investigativas que tienen que desarrollar a lo largo de todo el proceso formativo. Y, como bien se menciona, hay un trabajo con estudiantes, hay un trabajo con el currículo y hay un trabajo con profesores, ¿no? Con los profesores. Y también, si bien es cierto, todas van a pasar por este proceso transversal, también hay aquellas que sí se sienten atraídas, interesadas de forma particular por la investigación y tienen otras oportunidades de trabajo, como por ejemplo los ingenieros que ya empiezan a hacer investigación, a publicar desde los primeros semestres. Más que felicitaciones, respaldar este trabajo que vienen ustedes desarrollando y que continúe en ese camino también. Quiero agradecerles a ambas por estar aquí presentes. Gracias por la Bianca. invitación y compartir un poco nuestra experiencia desde la facultad. No, por supuesto, no, más bien, muchísimas gracias. Gracias. Que sigan los éxitos en la Gracias, universidad. gracias. Ha estado con nosotros la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, Mónica Escalante, y también la coordinadora de esta misma facultad, Consuelo Cosío Morales.